Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 430. Los Dursley. Jon se quedó mirando pensativo el ejemplar de El Profeta Diario. ¿Es esto algo que Snape dejó deliberadamente para que leyéramos? Lily, después de tirar el periódico a un lado, continuó buscando en la habitación. No importa si fue deliberado de su parte o no. Jon asintió, las cosas en el periódico realmente no eran gran cosa, solo algunas pobres maniobras políticas de Voldemort para apaciguar a la comunidad mágica británica después del fracaso del torneo de los Tres Magos. No fue ni un parche comparado con lo que el otro él había hecho antes. Pero el prestigio de Voldemort todavía estaba allí, por lo que incluso si no hiciera nada, Gran Bretaña no estaría en caos, a menos que él mismo se sintiera incómodo e insistiera en hacer un gran baño de sangre. Pasaron suficiente tiempo revisando rápidamente cada habitación de la casa de Snape, pero no encontraron nada extraño en ninguna parte. Justo cuando Lily comenzó a lanzar una aparición a través de las habitaciones, empezando por los dormitorios, una serie de explosiones sónicas en el aire resonaron repentinamente desde la sala de estar. Tanto Jon como Lily reaccionaron rápidamente, la capa de invisibilidad estaba en manos de Jon, y no dudaron, instantáneamente colocaron esa capa de invisibilidad sobre ambos, y juntos se escondieron en un rincón apartado. Justo cuando sus cuerpos fueron ocultados, una serie de pasos vinieron desde la sala de estar. Era un mago masculino con una cara larga parecida a la de un caballo quien empujó la puerta de la habitación que de otro modo estaría oculta, escaneó el dormitorio vacío y, después de no encontrar nada, se volvió hacia quien estaba en la sala de estar y abrió la boca para quejarse. ¿Y qué demonios nos mandaron a buscar aquí? ¿No vino ya una aurora a registrar el lugar hace 3 días? No había nada aquí excepto unas pociones inútiles, y ahora nos hacen venir hasta aquí ¿para qué? La voz que le respondió era una fría voz femenina. Ya que estamos aquí y me lo preguntas, recibí la tarea de Barty contigo, ¿por qué no pides una aclaración delante de él? El mago de cara alargada se giró y regresó a la sala de estar. ¿No es que no sepas que desde que regresó de ese torneo, Crouch se ha vuelto extraño, no ha mostrado una cara amigable a nadie, ya ni siquiera finge, así que ¿quién se atreve a hacer más preguntas? Como no tenemos el coraje para hacer eso, dejemos de insistir y empecemos a buscar ahora. Una vez que hayamos registrado esta casa en su totalidad, podremos regresar y reanudar nuestras tareas. Jon y Lily se miraron desde debajo de la capa de invisibilidad. De todas las personas en la comunidad mágica británica, los aurores eran básicamente todos mestizos y ninguno de ellos se atrevía a llamar a Barty Jr. Por su nombre de pila, las 2 personas que habían llegado a la casa de Snape eran claramente luchadores de un estatus superior al de los aurores, es decir, solo podían ser mortífagos. Lily rápidamente volvió a centrar su mirada en la sala de estar, que estaba inteligentemente ubicada para que pudieran ver la chimenea directamente desde la puerta abierta del dormitorio. Y mientras los dos se quejaban y registraban la habitación que Jon y Lily ya habían buscado en su totalidad y no encontraron nada, entonces finalmente una bruja con una chaqueta de cuero negra de repente puso sus ojos en la chimenea, que todavía estaba cubierta de cenizas. «Ven aquí. Selwyn, ven a ver esto». El mago de cara alargada llamado Selwyn pronto llegó al lado de la bruja y juntos vieron las cenizas en la chimenea. Fue lo más fácil de detectar, las cenizas ni siquiera estaban frías cuando Jon y los demás llegaron aquí, y aún conservaban un calor residual, obviamente sobrante de algún tiempo reciente. Luego estaba la madera en la chimenea que había sido medio quemada y luego extinguida, el tiempo que había tardado en enfriarse era algo que se podía discernir fácilmente. Alguien estuvo aquí hoy. La expresión en el rostro de Selwyn se volvió pétrea mientras miraba a su alrededor con una observación cautelosa y sospechosa, luego sostuvo su varita, que había estado sosteniendo en su mano, frente a él. Jon también agarró su varita debajo de la capa de invisibilidad, y justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento para acabar con los 2 mortífagos antes de que pudieran informar algo inusual sobre el lugar, Lily de repente agarró el brazo en el que sostenía su varita.
Jon levantó la vista y Lily negó con la cabeza, indicándole claramente que no hiciera nada precipitado todavía. Pronto los dos mortífagos habían revisado toda la casa de arriba a abajo, no habían visto ni a Lily ni a Jon, pero tampoco habían bajado la guardia. Vuelve primero y trae a la autoridad de la Red Flu del ministerio y haz que verifiquen si esta chimenea ha tenido algún uso reciente de polvo flu, y si es así, encuentra dónde está ese punto de aterrizaje. Después de escuchar esto, Lily retiró la mano que sujetaba a Jon y luego extendió su propia mano, la que sostenía su varita. Justo cuando el mago llamado Selwyn estaba a punto de usar aparición para salir de la habitación, una silla caída a sus pies de repente se convirtió en una cuerda tan gruesa como el puño de un bebé y ató sus pies. Como no era un hechizo sencillo, el hechizo de escudo de Selwyn no mostró signos de activarse, por lo que simplemente cayó al suelo completamente atado. La bruja con la chaqueta de cuero también reaccionó rápidamente, excepto que el hechizo silencioso de Lily la dejó sin forma de identificar la dirección de la ubicación de su enemigo. No fue hasta el sonido de un encantamiento que instantáneamente se fijó en su objetivo, pero cuando sus ojos miraron hacia allí, solo un color verde llenó su visión. Avada Kedavra. Golpeada por la maldición asesina, la bruja ya no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir, y con eso, su cuerpo cayó directamente al suelo con una expresión de horror todavía en su rostro. Selwyn, el que había sido atado con las cuerdas del hechizo de transformación, con una expresión sombría, luchó por levantar la parte superior de su cuerpo del suelo y apuntó la varita en su mano en la dirección donde Jon y Lily ya se habían quitado primero la capa de invisibilidad. Avada Kedavra. Una vez más, la luz verde brilló en la habitación, pero a diferencia de la bruja con chaqueta de cuero de antes, Jon había estado preparado para tal contraataque, y cuando se quitó la capa, también levantó una tabla rota que parecía una mesa frente a él, y la maldición asesina de Selwyn golpeó el tablero, dejando solo un cráter carbonizado e incapaz de hacer más daño. Después de desviar la maldición asesina, Jon dejó caer la tabla que tenía en la mano y corrió al lado de Selwyn con un solo paso fluido, su mano izquierda amillada extendida, el contrahechizo general que se había activado borró instantáneamente el hechizo de escudo que había estado manteniendo, mientras que la punta de la varita que sostenía en su mano derecha comenzó a brillar con luz roja. Al momento siguiente, la maldición que ató todo el cuerpo golpeó a Selwyn, que luchaba desesperadamente por blandir su varita hacia Jon, y su cuerpo se quedó rígido, con solo esos ojos viciosos mirando a Jon. En ese momento Lily se adelantó y apuntó su varita a la cabeza de Selwyn, y pronto un recuerdo plateado fue sacado por la fuerza de la mente del mortífago. Obviamente Selwyn comenzó a resistirse violentamente, pero la magia como la oplumancia no era algo que cualquiera pudiera dominar, especialmente bajo Voldemort, o podían aprenderla hasta el punto como Jon y Slughorn de poder tejer recuerdos falsos para que nadie pudiera siquiera notar que la persona cuyos recuerdos estaban siendo espiados la había aprendido, o no deberían molestarse en aprenderla. O bien, cuando un día su señor de repente quiso ver sus recuerdos por capricho, solo para ser obstaculizado por la oclumancia, se despertaría cautela sobre sus intenciones de aprender esta magia. Un hilo de memoria se extrajo mientras Lily miraba el cadáver de la bruja con chaqueta de cuero y le decía con calma a Jon. La maldición asesina debe usarse con moderación, como máximo por necesidad. Incluso si logras controlar la hostilidad en tu mente, la magia oscura de esta magnitud te afectará de una forma sutil que tú, como persona en cuestión, apenas notarás. Había extraído todos los recuerdos que necesitaba y, mientras hablaba, apartó un trozo de taza de té con la varita que tenía en la mano. Si lo que se busca es matar, existen muchos medios para hacerlo, y no hay necesidad alguna de usar magia con efectos secundarios. En el siguiente segundo en que ella habló, ese fragmento de taza de té se convirtió en una espada corta bajo el efecto de un hechizo de transfiguración. Los ojos inyectados en sangre de Selwyn se llenaron de miedo, y entonces la espada cayó en el aire y se hundió directamente en su pecho. La sangre brotó. Los ojos de Jon no pudieron evitar temblar, no estaba seguro de si la maldición asesina tenía un efecto sutil en su conciencia, pero la escena sangrienta frente a él habría sido difícil de experimentar para una persona promedio sin verse afectada. Después de acabar con los dos mortífagos, Lily no quiso quedarse más tiempo allí, tomó a Jon y se fue de la casa de Snape. No fue hasta que estuvieron completamente fuera de Spinner's End que Jon preguntó confundido. ¿Por qué no atacamos y los capturamos a ambos? Así, si el Ministerio de Magia británico reacciona con rapidez,
Probablemente se dará cuenta de sus muertes en un máximo de 2 horas, y cuando envíen a alguien a investigar, seguramente podrán rastrear el origen de los polvos Flu y, basándose en eso, encontrar el callejón Nocturne, y tal vez obtener la información de que Snape ha escapado de vuelta a Gran Bretaña. No hay forma de alterar la memoria de un mortífago tan fácilmente sin que se entere, explicó Lily a Jon en voz baja. Tienen un sistema de revisión interna especial, igual que en la Orden del Fénix. A todos los que regresan de una misión se les revisa la integridad de su memoria y también se les hace una prueba para detectar la maldición Imperius. Estas pruebas no siempre son 100% precisas, pero si se encuentra un problema, es innegable. Así que no tiene sentido atraparlos. El Ministerio de Magia británico ya estaba condenado a descubrir el rastro de Snape desde el momento en que llegaron a su casa. Jon se frotó la barbilla y asintió. Entonces, eso no significa que si siguen el rastro y van al callejón Nocturne en busca de pistas, simplemente encontrarán algo malo en la memoria del dueño de esa tienda de pociones, y también nos descubrirán. Lily dijo rotundamente. Así que, como tarde o temprano nos descubrirán, mejor matamos a estos dos aquí mismo. Al menos sacamos provecho de 2 vidas. Jon continuó asintiendo profundamente. Lily estaba actuando de manera más asesina de lo que esperaba. En lugar de utilizar la aparición para abandonar la ciudad, analizaron la situación a lo largo del río pestilente y fétido. Estos 2 mortífagos aparecieron de repente a esta hora para buscar. ¿Podría ser que esta coincidencia tuviera algo que ver con Snape? ¿Reveló algo deliberadamente al Ministerio de Magia británico y luego hizo que nos bloquearan la entrada? Lily negó con la cabeza. Por lo que pude oír en la conversación entre los 2 mortífagos, quien les dio la orden fue Barty Crouch, y si realmente fue Snape quien reveló la información al Ministerio de Magia, es improbable que lo hubiera buscado. La segunda información que nos dio sobre el lugar indicaba que tarde o temprano Voldemort descubriría su importancia, y no es casualidad que esos 2 mortífagos vinieran precisamente con ese propósito. Jon giró la cabeza para mirar a Lily. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tiene alguna pista más sobre Snape, profesor? Lily no emitió ningún sonido al principio, solo miró en silencio un edificio gris en su lugar, perdida en sus pensamientos. Solo después de un largo rato reanudó la conversación. Ya que ambos hemos regresado a Gran Bretaña, Jon, me pregunto si estarías dispuesto a hacerme un favor. Dudley. Vamos, tu mamá ya tiene unas deliciosas salchichas y filetes listos. Vernon, cuyo cuello estaba a punto de ahogar su barbilla, gritó en dirección a las escaleras. Pronto se escuchó un golpe violento que venía del primer piso, como si algo pesado cayera sobre el suelo de madera. Un niño que se parecía mucho a Vernon, y era igual de gordo, miraba la mesa con ojos pequeños mientras bajaba las escaleras. Te lo dije, necesito resistencia. Gritó descontento. Coditos asados. Le dije a mamá que tenía que comérmelos para vencer a mi oponente en la postura más heroica en un combate de boxeo. No estos filetes y salchichas de siempre. En marcado contraste con las figuras de padre e hijo, una delgada y esbelta Petunia llevó la ensalada desde la cocina a la mesa mientras tranquilizaba a su hijo. No te preocupes, cariño, lo tengo todo listo. Esta noche tendremos codillos de cerdo asados chisporroteantes, así que aprovéchelos para el almuerzo. Dudley se sentó a la mesa de mala gana, parecía de mal humor, tenedor en mano, hurgando en la rebanada de filete con una mirada reticente en su rostro. En ese momento, de repente sonó el timbre de la casa de los Dursley. Abre la puerta. Cariño, tengo trabajo que hacer. Vernon miró a su hijo justo a tiempo para encontrarse con esos pequeños ojos, y todo lo que pudo hacer fue dejar caer el cuchillo y el tenedor que sostenía, levantarse y caminar en dirección a la puerta, todo el tiempo murmurando. Bueno, veamos quién carajo está interrumpiendo este agradable almuerzo. Dudley observó los movimientos de Vernon mientras cogía la salchicha que todavía estaba en el plato de su padre y tomaba la mitad de un bocado, todo el tiempo mirando en dirección a la puerta. Vernon abrió la puerta, al principio no vio a nadie y solo después de mirar hacia abajo vio a un niño con un cabello rubio brillante y una sonrisa en su rostro saludándolo. Hola señor, ¿puedo preguntar si son los Dursley? Capítulo 431. Tomando el control de la situación. Vernon no pudo evitar poner esa cara gorda mientras miraba al niño frente a él, que parecía tener 7 u 8 años como máximo. Si te portas como un niño travieso, te prometo que haré que tu mamá y tu papá te atrapen.
Jon sacó su varita un tanto impotente. Había momentos en que una apariencia como la suya era la mejor tapalera, pero igualmente, había momentos en que sería mucho más inconveniente. A los ojos de Vernon, simplemente vio al chico frente a él sacar un pequeño palo de madera de su manga, y luego todo su cuerpo se deslizó a un lado como si estuviera fuera de control, abriéndose camino hacia la puerta. Cuando Jon entró en la sala de estar de los Dursley, había una persona que estaba a mitad de camino del robo de salchichas observando con ojos pequeños y sorprendidos cómo Jon movía a su padre de casi 300 kilos a un lado usando algún tipo de hechicería. Vernon se quedó paralizado por un par de segundos antes de que su cara se pusiera roja y gritara. ¿Qué acabas de hacer? ¿Quién te dejó entrar a mi casa? Sal de aquí. Jon no le prestó atención. Los Dursley estaban en un lugar diferente ahora de donde estaban en la historia original, ya que había habido un cambio en el medio sin la adopción de Harry, por lo que Vernon y Dudley, padre e hijo, no tenían conocimiento de la magia ni de la existencia de los magos, e incluso los recuerdos de sus reuniones anteriores con los Potter habían sido en gran parte alterados y borrados de manera protectora. Y la única persona en la familia que tenía algún conocimiento de magia era Petunia. Entonces, una vez que Jon entró en la sala de estar, gritó de inmediato. Disculpe, ¿está Petunia en casa? Petunia, que estaba ocupada en la cocina, por supuesto había escuchado el alboroto afuera, y con su delantal todavía puesto, salió rápidamente de la cocina a toda prisa mientras se limpiaba las manos mojadas en él. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? Ella vio a Dudley, que estaba en la mesa sosteniendo una salchicha de la que todavía quedaba la mitad, reaccionando desde su estado de aturdimiento. Mamá. Mamá. Hizo esto, y luego esto, y papá salió volando hacia un lado. Sí, con el palito de madera que sostenía. Ese palito. Vernon, por su parte, no habló, irónicamente, pues había oído por el grito de Jon que conocía a Petunia. Y toda la cara de Petunia perdió toda su sangre cuando escuchó la descripción de Dudley y al mismo tiempo vio el pequeño palo de madera que Jon sostenía en su mano. Una mirada de horror pasó por sus ojos, y subconscientemente sostuvo a Dudley detrás de ella. Ya no tengo contacto con mi hermana. No tenemos contacto con esa gente. Por favor. Somos gente normal. Mi marido y mi hijo ni siquiera saben que ese mundo existe. Vernon podía ver el pánico que Petunia estaba sintiendo en ese momento, y aunque no sabía exactamente a qué le tenía miedo su esposa, sacó un bate de béisbol de un aparador y amenazó a Jon amenazadoramente. Fuera. ¿Me oyes? No me importa quién seas. No eres bienvenido aquí. No. No. No, Vernon. Petunia parecía a punto de gritar de miedo. Basta. No les da miedo lo que tienes en las manos, ni siquiera les dan miedo las armas. Jon no pudo evitar encogerse de hombros un poco sin aliento mientras observaba la caótica escena. Obviamente podía ver que Petunia lo estaba confundiendo con alguien del Ministerio de Magia británico. Petunia Evans, como la propia hermana de Lily, una vez fue registrada naturalmente en la lista de parientes muggles y Skibidi del Ministerio de Magia británico, y cuando el Ministerio de Magia británico estuvo completamente bajo el control de Voldemort, la Orden del Fénix hizo arreglos apropiados para las familias de sus miembros. Aquellos que estaban dispuestos a abandonar Gran Bretaña fueron transferidos a algunos lugares seguros en el norte de Europa, y aquellos que no estaban dispuestos a irse fueron completamente cortados del contacto entre los miembros y sus familias, y algunos incluso modificaron sus recuerdos, y se creó una nueva identidad en Gran Bretaña para separarse del mundo mágico y seguir adelante con... Petunia, por otro lado, aparentemente caía en la segunda categoría. En ese momento ella ya se había casado con un miembro de la familia Dursley y tenía a Dudley, además ella misma no era una bruja, y el único canal de comunicación con el mundo mágico, su propia hermana, tenía una relación muy mediocre con ella, así que en lugar de aceptar el arreglo que hizo la Orden del Fénix para que los transfirieran al norte de Europa, los Dursley se quedaron en Inglaterra. Petunia también era la única en toda la familia que todavía tenía recuerdos de su hermana bruja y del mundo mágico. Ni el período de hace 2 años, cuando Voldemort tenía control completo sobre Gran Bretaña, ni la guerra actual entre Dumbledore y Voldemort, habían afectado a los Dursley, lo que había hecho que Petunia estuviera al borde de olvidarse del peligro de otro mundo. Hasta hoy, cuando Jon de repente encontró su camino hasta aquí, y la información sobre los magos en su cabeza todavía estaba estancada en el hecho de que los mortífagos habían abrumado a la Orden del Fénix y toda Gran Bretaña estaba bajo el gobierno de Voldemort.
así que lo primero que Petunia pudo pensar fue que su relación con Lily había sido expuesta, y Jon era naturalmente el hombre de Voldemort. Tranquila señora Dursley, si yo fuera realmente el grupo que usted cree que soy, entonces no habría necesidad de todas estas tonterías en absoluto. Una vez que entren por la puerta, son unos bichos superiores que se sentirían insultados al sonido de sus voces. Jon sacó una silla de un costado y se sentó. Había venido en este viaje en nombre de Lily para ayudarla a confirmar algunas especulaciones sobre lo que Snape haría a continuación, por lo que probablemente estaría en esta sala de estar por un tiempo. Petunia también vio que Jon obviamente no tenía ninguna intención maliciosa y su rostro, que se había puesto rojo por el nerviosismo, se calmó gradualmente. Por lo que ella sabía de esas personas, si Jon realmente hubiera venido a capturar a su familia, lo habría hecho inmediatamente cuando entró por la puerta y no se habría molestado en hablar mucho. Una vez que eran capturados, había muchos medios en el mundo mágico para sacarles información de la boca y de la mente. Por supuesto, realmente no tenían ninguna información sobre ellos, lo único para lo que los Dursley podían ser útiles era para ser utilizados como rehenes para amenazar a Lily, lo que combinado con el hecho de que Lily siempre había sido tratada de manera especial porque Snape había obtenido un permiso especial de Voldemort, había llevado al hecho de que nadie había pensado que ella tenía una hermana durante más de una década. Como Jon no era el hombre de Voldemort, era natural que hubiera llegado hasta aquí en relación con un grupo diferente de personas. Petunia miró fijamente el rostro de Jon como si quisiera ver algo en su expresión. ¿Te envió aquí mi hermana? ¿Encontró a otro hombre? Al escuchar su segunda pregunta, Jon se quedó paralizado por un momento antes de intentar comprender exactamente en qué dirección estaba pensando Petunia en ese momento. Soy alumno del profesor Potter, no como crees, dijo Jon con la mirada entrecortada. ¿No están comiendo? No me hagan caso, hay cosas de las que pueden hablar mientras comen. Petunia no se relajó ante este comentario de Jon, miró fijamente el rostro de Jon y dijo con una expresión algo sombría. ¿Y qué haces aquí buscándonos? Ya estabas a punto de que ese hombre te echara, así que a Lily no le quedó más remedio que pedirte que vinieras a mi casa y nos pidieras que te protegiéramos. Jon estaba perdiendo un poco la paciencia, podía entender que Petunia quisiera proteger a su familia de involucrarse con algo que fuera peligroso, pero al menos tenía que averiguarlo todo antes de concluir, y cómo podría Lily hacer algo así si la Orden del Fénix estaba a punto de ser destruida y desbordar el peligro hacia su hermana. Levantó la varita que tenía en la mano, cuya punta se iluminó con un brillo rojo, mientras sus ojos se iluminaron con una llama dorada. Sentémonos como es debido y hablemos de nuevo, ¿de acuerdo? Señora Dursley y ese señor Dursley del fondo que está intentando golpearme la cabeza con un bate de béisbol, no hago este viaje para causarles problemas, sino para ayudarlos, así que, por favor, no pongan a prueba mi paciencia. Justo cuando habló, el bate que Vernon tenía en la mano se soltó instantáneamente y voló por el aire, sin poder controlarlo más, y Petunia se vio obligada a sentarse a la mesa como si alguna fuerza la hubiera obligado a sentarse en una silla. Jon realmente entendió por qué Lily se resistía a venir sola. Si ella hubiera venido a la casa entonces la situación solo habría empeorado, probablemente Petunia habría intentado desesperadamente sacarla de la casa al verla por primera vez y no se habría comunicado con calma de ninguna manera. Vernon, alarmado y enojado por las maniobras de Jon, al sentir que su esposa se resistía a Jon, en lugar de rendirse cuando se le cayó la pelota, corrió al teléfono y gritó amenazadoramente. Me da igual quién seas. ¿Quién te haya mandado aquí? Largo de aquí. Fuera de mi casa ahora mismo. O voy a llamar a la policía, muchacho. Langlock. Jon apuntó su varita directamente a Vernon, y al momento siguiente la lengua de Vernon estaba pegada a su paladar, incapaz de gritar más excepto por un gemido mientras su cara se ponía roja y se tapaba la boca. Petunia por otro lado estaba atónita ante la escena que tenía frente a ella, ya había decidido que ya que Jon estaba del lado de Dumbledore, y con una apariencia tan joven, seguramente no lanzaría un hechizo sobre una muggle, pero ahora estaba completamente fuera de sus expectativas. Justo cuando estaba a punto de gritar, Jon redirigió la punta de su varita hacia ella. Por supuesto que puedo darte uno también, señora, si no estás lo suficientemente tranquila. Petunia se calló y al mismo tiempo sujetó rápidamente la cabeza de Dudley, quien era demasiado lento para reaccionar y quería gritar pero aún no había tenido tiempo de abrir la boca, salvándolo de la tragedia de convertirse en igual que su padre. El mundo finalmente se ha calmado.
Jon exhaló un largo suspiro de alivio y habló directamente, sin importarle si Petunia estaba de humor para escucharlo o no. Ahora por fin puedes escucharme en serio, ¿verdad? El mundo mágico no está tan dominado por el Señor Oscuro como creías. Ha sufrido una gran derrota en el último año que se anexionó el mundo mágico francés. No solo no logró apoderarse de Francia, sino que ahora se ha convertido en nuestra base. Además, perdió el colegio Hogwarts de magia y hechicería en un reciente torneo de magia. Conoces el colegio, así que deberías entender lo que esto significa. Hemos escapado del exilio en el que nos encontrábamos antes y tenemos una ventaja considerable sobre el Señor Oscuro, o mejor dicho, una ventaja considerable. Después de dar un breve relato de la situación en cuestión, si Petunia lo creía o no era otra cuestión, Jon continuó diciendo. También fue recientemente que no solo recuperamos Hogwarts, sino que también capturamos a uno de los principales secuaces del Señor Oscuro y un conocido suyo, Severus Snape, un nombre que quizás recuerde. Era evidente que las pupilas de Petunia se contrajeron por un momento después de escuchar el nombre. Lo atrapamos, pero fue lo suficientemente astuto como para escapar de Francia con la ayuda de un viejo miserable que desea permanecer en el anonimato. Ahora está en Gran Bretaña, pero no puede reunirse con su señor original. Sabe del profesor Potter, y yo estoy aquí para encontrarlo. El profesor cree que es muy probable que los busque a ustedes. De todos los magos de Gran Bretaña, él era quien más sabía del profesor Potter, y los conocía a ustedes, así que si quería encontrarlos, no sería difícil. Así que, por si acaso, el profesor me hizo ir primero a su casa para explicarles la situación con claridad mientras ella vigilaba. Al final, aunque Snape no viniera, tendrían que mudarse de aquí por un tiempo, solo para estar seguros. En ese momento Jon se detuvo por un momento, agitó su varita en su mano mientras Petunia y Dudley miraban con horror, y al segundo siguiente la tetera sobre la mesa voló por sí sola, vertiendo una taza de té en una taza que luego voló a la mano de Jon. Después de un discurso tan largo y con la boca algo seca, Jon terminó la taza de té con la que él, el invitado, se había entretenido. ¿Fui suficientemente claro? Asiente con la cabeza si lo fui. Petunia asintió instantáneamente con la cabeza como un pollo picoteando arroz, pero sin el permiso de Jon, no se atrevió a emitir ningún sonido. Al ver su actuación, Jon giró la cabeza para mirar a Vernon detrás de él, quien no podía separar su lengua del paladar por más que lo intentara. ¿Y usted, señor Dursley? Si puede garantizar que dejará de gritar, le ayudaré a que le quiten la magia. O, por supuesto, si su actuación demuestra que no puede, le ayudaré a mantener la boca cerrada para siempre. Jon tenía una sonrisa maliciosa en su rostro mientras lo decía, claramente era una amenaza. Pero Vernon no podía tomar eso como una amenaza, y no se atrevía a tomarlo como tal, solo podía seguir asintiendo con la cabeza una y otra vez como lo había hecho Petunia. Jon cumplió su palabra y le quitó el hechizo, y Vernon jadeó violentamente mientras miraba horrorizado a Jon, luego corrió hacia su esposa y su hijo y los protegió en sus brazos. Se movió de tal manera que Jon se sintió como si fuera una especie de gran villano. Pero a él no le importaba, los Dursley obviamente tenían una baja aceptación de los eventos especiales, especialmente porque la propia Petunia tenía algunos problemas con los magos y la magia, dejándolos sin forma de tener algún tipo de mente racional para interactuar con Jon como mago. Así que Jon había pensado realmente en esta posibilidad antes de venir, y si no podían comunicarse pacíficamente, entonces incluso si se sentían intimidados, era mejor a que Snape los usara tontamente como un hombre de herramientas y tal vez los arrojara de Voldemort más tarde. En cuanto a lo que pensaban de sí mismos, a Jon no le importaba en absoluto. Puede hablar ahora. ¿Qué tiene en mente, señora Dursley? Capítulo 432. Familia. ¿Estás diciendo que Snape podría venir a buscarnos más tarde? Esas fueron las primeras palabras que pronunció Petunia, su voz temblorosa, mostrando obviamente un gran miedo por lo que Jon estaba diciendo. También estaba claro para Jon que Petunia debería haber sabido todo sobre la antigua posición de Snape entre los mortífagos, de lo contrario, no podría haber estado tan aterrorizada del chico mocoso que había conocido desde que era una niña. Pero Jon se sintió aliviado de que finalmente pudieran comunicarse de manera efectiva sin que él tuviera que pasar por toda la molestia de hablar. Es solo una posibilidad, señora Dursley, y es muy poco probable. Lo más probable es que intente atraerla de alguna otra manera. Entonces, ¿cuál sería exactamente el camino? Preguntó Petunia, temblando. Jon negó con la cabeza. No tengo ni idea de eso.
Después de todo, no soy Snape. Pero como mucho, esperaremos toda la tarde, y si no ha pasado nada para cuando se ponga el sol, significa que no te tiene en la mira. En ese caso, si nos encontramos con algún problema, tendré que pedirte consejo sobre qué hacer después, si seguir arriesgándome quedándome aquí o seguirme a Francia por ahora para evitar separarnos. Vernon no pudo resistirse a gritar en ese momento. ¿Por qué deberíamos ir a Francia? No vamos a dejar nuestra casa. No importa quién venga, ese Snape o quien sea, no importa. Llamaremos a la policía y les avisaremos. No lo creas, Petunia. Sin embargo, Petunia no respondió a la pregunta de Vernon, sus ojos permanecieron fijos en Jon mientras continuaba preguntando. ¿Cuál es la peor posibilidad de que nos encontremos con una situación así si decidimos quedarnos en Gran Bretaña? Jon le dio un análisis serio. En el peor de los casos, si Snape tiene una mala opinión de ustedes, después de que termine de usarlos, les dirá que Lily y tú están relacionadas directamente con el Ministerio de Magia británico, y entonces, 9 de cada 10 veces, ese señor oscuro enviará a alguien para llevarse a su familia, y luego amenazará al profesor Potter reteniéndolos, o tomará el control de sus cuerpos y acciones, y después de eso, como probablemente puedan imaginar, independientemente de su rol o falta de él, habrían terminado en una situación miserable. No se suponía que les pasara a ustedes, dijo Jon sin rodeos, justo lo que el profesor Potter le había pedido que transmitiera. Si no fuera por el profesor Potter, su familia llevaría una vida normal y tranquila, pero es por culpa de una hermana como ella que se han visto en peligro, así que tiene la obligación de mantenerlos a salvo, y por eso estoy aquí, pero repito. La decisión final en este asunto es suya, y al final, depende de usted aceptar venir conmigo o no. Dudley tiene que ir a clase. Vernon se puso rojo, sin atreverse a mirar a Jon, sino a Petunia. No te asustes por sus tonterías, Petunia, tenemos una vida normal que llevar, no podemos mudarnos todos a Francia sin motivo. Sin embargo, Petunia todavía no miraba a Vernon mientras continuaba preguntándole a Jon. Lo que significa que Dumbledore va a iniciar una gran guerra con ese hombre en Gran Bretaña en algún momento en el futuro, ¿no es así? Eso es seguro. No renunciaremos a recuperar Gran Bretaña. La actitud de Petunia descendió con firmeza. Iremos contigo, venga Snape hoy o no. Vernon miró a su esposa con una expresión incrédula en su rostro, como si no pudiera entender cómo había tomado esa decisión, y Dudley se mostró aún más reacio. Tengo que competir en un torneo. Si voy, no tendré oportunidad de conseguir el título. Petunia no apaciguó a su bebé tan amablemente como siempre lo hacía, sino que simplemente le dijo a Vernon sin parpadear. Créeme, Vernon. Esa gente no es algo con lo que la gente normal pueda lidiar. No se trata solo de morir si caes en sus manos. Normalmente en esa casa era Vernon quien tomaba las decisiones, pero si Petunia estaba firmemente decidida en algo, entonces Vernon, como esposo, no se opondría a ello. Incluso un hombre de mediana edad como Vernon, con todos sus defectos, puede ser valiente a la hora de proteger a su familia. Por lo tanto, hay momentos en que utilizar nociones preconcebidas para analizar a las personas es un enfoque absolutamente equivocado. No se puede negar todo sobre una mala persona, ni tampoco se puede afirmar todo sobre una buena persona. Una vez que tanto Vernon como Petunia aceptaron esta decisión, fue inútil que Dudley se opusiera más, era una forma de mimarlo para mantenerlo a salvo, sin mencionar el hecho de que Jon, que lo había asustado, todavía estaba cerca. Después de eso todo fue bien, Jon se quedó en casa de los Dursley, sentado en la sala de estar y hojeando las revistas que habían sido colocadas en la mesa de café. Y los Dursley finalmente terminaron su almuerzo en una atmósfera extraña, y después de que Petunia recogió todo en la cocina, miró a Jon con aire de desesperación. No hay necesidad de ser tan formal, señora. El profesor Potter suele cuidarme mucho, así que no les tengo mucha antipatía. Debo disculparme por el pequeño disgusto que tuve al entrar. Aunque el propósito principal sigue siendo que se calmen y me escuchen bien, pero, no importa cómo lo explique, soy un invitado malvado que irrumpió en su casa. Si tienen alguna pregunta, solo díganla. Las palabras de Jon ayudaron a Petunia a dejar de lado muchos de sus temores, ya que Jon había actuado un poco menos como un Dumbledore cuando entró por primera vez, con una determinación mortal que la Orden del Fénix no tenía. Pero Jon no era realmente así, él había pasado los últimos 2 días con Lily y no pudo evitar contagiarse un poco de su hábito. Solo quería entender. Petunia tenía una expresión un poco complicada.
Lily, ¿cómo ha estado a lo largo de los años? ¿Cómo ha sido su vida? Al final, seguía siendo su propia hermana y, por supuesto, el primer instinto de Petunia cuando estaba en peligro era asegurarse de que su familia actual no pudiera salir lastimada primero, pero no era como si ella fuera tan indiferente hacia su propia hermana. Jon podía adivinar lo que ella intentaba preguntar incluso antes de que abriera la boca. En realidad, si lo piensas, puedes ver que en realidad lleva una vida bastante normal. Siempre vemos a la profesora Potter sola en la escuela. De hecho, si aún quieres mantener algún tipo de vínculo con ella, te sugiero que hables más con ella más adelante. Después de todo, una vez fueron una familia, pase lo que pase. Capítulo 433. Plan. Voldemort miró con indiferencia al cadáver caído frente a él y lentamente retiró su varita. Todos los sangre pura de alto rango estaban temblando a ambos lados, mirando fijamente el cadáver en el medio que había perdido todo su aliento y su temperatura había comenzado a enfriarse, y algunos de ellos habían reprimido el pánico que se extendía por sus rostros. No me importa qué tipo de acuerdo tenía contigo antes, ni qué tipo de beneficios dividimos. La voz de Voldemort no era fuerte, pero llegó a los oídos de todas las personas presentes. De ahora en adelante, lo único que quiero es obediencia. Obediencia sin reservas. Te he elevado a una posición elevada, así que debes estar dispuesto a ofrecerme todo en cualquier momento, sin importar lo que sea, tu riqueza o tu vida, todo será parte del trato. ¿Hay alguien más que no lo entienda? En el gran salón reinó el silencio y nadie emitió un solo sonido, como si todos se hubieran quedado mudos. Voldemort parecía satisfecho con la reacción de sus hombres, no exigió lealtad absoluta de todos ellos, porque muy a menudo cuando uno es lo suficientemente fuerte, entonces puede exigir por la fuerza la lealtad de todos. Justo cuando la reunión estaba a punto de terminar, un mortífago apareció repentinamente desde afuera y le susurró algo a Voldemort. Solo unas pocas personas tuvieron el coraje de mirar el rostro de Voldemort en el momento, y esas personas obviamente pudieron notar que el rostro de Voldemort se volvió un poco extraño después de escuchar la noticia. Sí, muy extraño. Después de eso, no se molestó en decirle nada a este mortífago de inmediato, sino que giró la cabeza hacia el hombre que había reemplazado a Lucius, el recién nombrado jefe de la oficina de Aurores, Igor Karkaroff. Así es, no solo no había sido reprendido de ninguna manera después de haber huido de Francia tras abandonar Beaux Batons, sino que Voldemort le había dado una importante responsabilidad para asumir el puesto ocupado por Lucius después de su despido, a cargo de la policía básica en toda Gran Bretaña. ¿Qué pasa con las cosas que te pedí que investigaras? Karkaroff inclinó la cabeza, sin atreverse a mirar a Voldemort a los ojos. Investigué el nombre príncipe, como me indicaste, y descubrí que un mago con un puesto particularmente alto en el Ministerio de Magia ocupó anteriormente un puesto en el Departamento de Misterios y que le habías dado permiso para entrar y salir de cualquier habitación del departamento. Descubrimos que alguna vez tuvo una habitación especial dentro del Departamento de Misterios que se usaba para preparar pociones. Rastreamos algunos de los restos de materiales y objetos de esa habitación hasta una tienda en el callejón Nocturne. Acabamos de enviar a alguien allí hoy. Iba a esperar a conocer los resultados del callejón Nocturne antes de informarte. Voldemort, sin embargo, se burló. ¿Informar? ¿Qué más hay que informar? El supuesto príncipe es Snape. Su comentario dejó a todos en la sala desconcertados, y no estaba claro qué podría hacer Snape incluso si hubiera usado el alias de príncipe. Pero Voldemort no parecía querer explicárselo, simplemente habló de otra cosa. Justo esta mañana, en la casa de Snape en Cokeworth, Selwyn y Travers murieron, uno por la maldición asesina y el otro por un arma letal fabricada con transformaciones. En la misma casa donde vivía Snape, se encontraron indicios de que la red Flu se había conectado y utilizado en privado ese día. Rastrearon la red hasta una tienda de pociones en el callejón Nocturne, cuyo dueño había sido manipulado de memoria esta mañana, ocultando la memoria de un mago llamado Prince que había estado en contacto con él y que apareció repentinamente para retirarle una suma de dinero. Usó la chimenea de su tienda para irse, tras lo cual una madre y un hijo que decían ser Not irrumpieron en su tienda y le extrajeron todos los recuerdos de Prince. Después de escuchar la declaración de Voldemort, un mortífago mayor y genuino con el apellido Nod levantó la vista en pánico. Mi señor. Este no es de mi familia. ¿Crees que soy estúpido o eres demasiado listo? Voldemort lo miró con ojos sombríos.
Ni siquiera me daría cuenta de que esto es solo una identidad falsa. No, no, mi señor, si crees que eres tan inteligente, ¿podrías decirme por qué debería molestarme en hablar más sobre esto? No tartamudeó, su cabeza y espalda cubiertas de sudor frío. Desde el torneo de los tres magos el temperamento de su señor había comenzado a volverse más y más volátil, y había comenzado a matar más libremente, así que no era porque no pudiera adivinar, pero su mente se estaba volviendo loca. ¿Moriría si respondiera la pregunta, o moriría si no lo hiciera? Snape escapó de Dumbledore. Voldemort lo miró con frialdad, como si ya hubiera matado bastante por hoy y no estuviera dispuesto a seguir buscando a alguien a quien matar. Los hombres de Dumbledore lo persiguen, han localizado su casa y se han reunido con Selwyn y Travers. Aunque muchos habían adivinado esta posibilidad antes de que Voldemort hablara, aún así fue un shock para muchos cuando Voldemort lo dijo él mismo. ¿Era realmente posible que un cautivo del calibre de Snape hubiera podido escapar? ¿Era posible que Dumbledore estuviera tramando algo? ¿O Snape había sido controlado o incluso rendido? Después de todo, todos sabían que ese tipo aparentemente distante era en realidad un lameperros, simp, y si Lily realmente podía dejar de lado su antiguo odio para estar con él, era absolutamente posible que Snape se rindiera. En cuanto a la razón por la que Snape no contactó a los mortífagos y regresó con Voldemort inmediatamente después de escapar a Gran Bretaña, nadie preguntó. Porque todo el mundo sabía cómo había sido capturado por Dumbledore en primer lugar. Después de un largo momento de silencio en la escena, Voldemort dijo de repente: encuéntrenlo. Vayan todos a buscarlo por mí. No importa el método que usen, deben traer a Snape de vuelta con vida. Recuerden, tráiganlo de vuelta con vida. Juntos, los mortífagos se arrodillaron a sus pies y respondieron afirmativamente. La mirada de Voldemort entonces se volvió hacia Nott, que también estaba de rodillas. Esa persona que fue tras él a Gran Bretaña es 9 veces esa mujer sucia. Recuerdo que tiene una hermana y su familia que aún residen en Gran Bretaña. Toma a unos cuantos hombres y ve a buscar a su hermana y su familia. Nott levantó la cabeza temblando. Señor, ¿qué hacemos si nos volvemos a encontrar con Lily Potter ahora? Voldemort guardó silencio. Como nadie más que Nott levantó la vista para ver su rostro en ese momento, nadie más que Nott notó la expresión realmente pensativa que cruzó su rostro en ese momento. Después de unos segundos, volvió a hablar con voz débil. Lo que hiciste antes, lo volverás a hacer ahora y la traerás de vuelta con vida también. En el momento en que dijo esto, trajo amargura a los rostros de muchos mortífagos a su alrededor. A lo largo de los años, Lily había actuado imprudentemente en cada asedio contra la Orden del Fénix solo por el trato especial que había recibido de los mortífagos, causándoles bajas significativas. Y ahora, justo cuando pensaban que Snape se había ido y que finalmente podrían liberarse de tal restricción, en realidad todavía no podían hacerle nada a la mujer en absoluto. Pronto Voldemort salió de la habitación, y los mortífagos finalmente pudieron tomar un respiro de la creciente opresión de su señor y levantarse del suelo. Algunos miraron con lástima el cadáver que yacía en el suelo. Justo antes de que comenzara esta reunión, todos eran todavía compañeros camaradas. La gran mayoría de ellos utilizaron entonces aparición para irse, sin atreverse a retrasar las órdenes que Voldemort les había dado, mientras otros se demoraron, observando a los demás a su alrededor mientras se reunían en dirección a Barty Jr. Todas estas eran personas que no estaban en la lista de los 28 sagrados, pero todavía estaban aquí, lo que significaba que eran los nuevos sangre pura que se habían beneficiado de la reforma del linaje hacía más de una década. Crouch, ¿has considerado el asunto? Alguien habló y le preguntó a Barty Jr. Y los nuevos sangre pura de la escuela a su alrededor miraron al mago que había mantenido su posición incluso después del fracaso en el torneo de los tres magos cuando Snape fue abandonado y Lucius fue dado de baja. El rostro de Barty Jr. estaba tranquilo. ¿Considerarlo? ¿Por qué debería molestarme en considerar algo sobre esto? Los sangre pura a su alrededor se congelaron, habían pensado que esto era algo que Barty Jr. básicamente no rechazaría, ya que varios de ellos habían visto el cambio en su rostro frente al castillo de Hogwarts en ese entonces. Y ahora que Voldemort había cambiado tanto, los pequeños movimientos y preparativos que habían hecho en privado después les habían permitido anticipar algunos de los pensamientos de Barty. Pero ahora, el resultado fue el opuesto de lo que habían pensado. ¿Por qué?
¿De verdad crees que el señor actual es el mismo que el anterior? Alguien bajó la voz y dijo: ¿qué ganamos trabajando para este loco? ¿Una maldición asesina que aparecerá de la nada? Necesitamos encontrar a nuestro verdadero señor. Solo él puede guiarnos, y solo él puede hacer avanzar a los sangre pura. Sin embargo, Barty Jr. permaneció impasible y simplemente miró débilmente al hombre que había hablado. No le diré al señor lo que has dicho hoy, pero deberías saber muy bien de qué estás hablando. Si quieres ir a buscar al verdadero señor del que hablas, hazlo tú mismo y no me arrastres, mi lealtad no se dará a quien no sabe de qué está hablando. Con esas palabras desapareció de la multitud, dejando atrás a los nuevos sangre pura de la escuela mirándose unos a otros con incredulidad. ¿Eres estudiante? La verdadera sorpresa de Petunia ante las palabras de Jon fue esta. ¿No acepta Hogwarts solo estudiantes de al menos 11 años? Jon no pudo evitar erizar su cabello rubio ante la pregunta. ¿Cómo puedes deducir mi edad solo por tu apariencia? Para presentarme, me llamo Jon Green, estudiante de cuarto año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Tengo 15 años, pero puedes contarlos como si tuviera 16. Con este comentario no solo Petunia sino incluso Vernon, que estaba sentado atrás calmando a Dudley, no pudieron evitar mirarlo con esos pequeños ojos. Petunia incluso miró a Jon de arriba a abajo. Disculpa, ¿hay algo especial en ti? ¿O siempre has sido así desde niño? Es magia lo que me convirtió en esto temporalmente. Volveré a ser yo mismo en un mes o dos como máximo. No queriendo extenderse demasiado en el tema, Jon cambió de tema y dijo: después de dejarte en Francia, probablemente tendrás que esperar un poco más para ver a la profesora Potter, quien no podrá regresar hasta que termine su última tarea. Petunia se quedó en silencio por un momento antes de decir de repente: ella está buscando a Snape, ¿no? No había nada que ocultar ya que Petunia había aceptado seguirlo. Jon estaba seguro de no dejar que cayeran de nuevo en manos de los mortífagos. Sí, por eso la profesora ha vuelto a Gran Bretaña. Si no, ahora mismo estaría en Francia limpiando la escoria, dijo Jon mientras tomaba un sorbo de té. El nuevo ministerio de magia que había formado Iniesta promovía la igualdad para todos, pero las heridas sufridas por los magos muggles durante el reinado de Voldemort en Francia tenían que ser pagadas por alguien, y en una reunión interna del Horizonte Brujo, por sugerencia de Jon, se tendría que decidir en un juicio público, juicio espectáculo, hasta qué punto estas personas tendrían que expiar esto. Incluso los antiguos alumnos del castillo de Hogwarts que fueron llevados a Lyon tuvieron un pequeño juicio público dentro del colegio, la gran mayoría de los cuales ciertamente no eran culpables, pero aún así serían castigados en diversos grados por todos los crímenes que habían cometido previamente. Como iniciador, Jon estaba realmente muy interesado en este juicio público, pero desafortunadamente no pudo asistir ahora. La conversación con Petunia no duró mucho, pues los Dursley empezaron a empacar. En cuanto al trabajo de Vernon, Jon le aseguró que alguien lo ayudaría con la punta de su mano más adelante, incluso si regresaba de Francia para reincorporarse después. En cuanto a sus vidas una vez que estuvieran en Francia, por supuesto, Witching Horizon se encargaría de eso. Y así Jon esperó en casa de los Dursley hasta que el sol se estaba poniendo, justo cuando estaba mirando el cielo amarillo claro, el poco sol que quedaba estaba a punto de ponerse por completo, y pensando que todo el día había sido una pérdida de tiempo. De repente, un búho cruzó el cielo y aterrizó frente a la ventana de los Dursley, llevando una carta en sus garras. El ánimo de Jon se animó cuando abrió la ventana y tomó el pergamino de las garras del búho, y con un simple escaneo, terminó de leer la carta, que no tenía ni destinatario ni remitente. Entonces entrecerró los ojos y giró la cabeza para mirar a los Dursley. ¿Está todo embalado? Petunia asintió con una mirada nerviosa en su rostro. Entonces date prisa, nos vamos ahora. Y en el momento siguiente en que Jon dijo esas palabras, un tipo diferente de hechizo envolvió de repente la parte del recinto donde ahora residen los Dursley. Encantamiento repelente de muggles. Y entonces la puerta de la sala de estar se hizo añicos con un estruendo. 3 figuras con túnicas negras y máscaras de hierro aparecieron fuera de la puerta. Fin del capítulo 433.